Ok, ya. En este video presentaremos el análisis fonético del manual Dicho y Hecho 2, Español como lengua extranjera. Este trabajo es presentado por Tatiana Becerra y Sandra Beltrán. Aquí tenemos el contenido de nuestro trabajo, la descripción del manual, la selección de las actividades relacionadas con la pronunciación, el análisis de estas actividades, las implicaciones y las recomendaciones. El manual que seleccionamos se titula Dicho y Hecho 2, Español como lengua extranjera. El libro cubre 90 horas de clase de español y como se describe en la presentación de este, es una publicación elaborada por la comunidad académica del Centro para Extranjeros CEPE de la Universidad Autónoma de México. Como describen los autores, este manual incluye una metodología del uso de español con fines comunicativos, con procesos naturales de aprendizaje centrados en el alumno, relacionando la lengua española con las áreas sociales y culturales, siguiendo la propuesta del Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación. El libro se encuentra conformado por 6 unidades, cada una de ellas trata sobre un tema relacionado con México y su cultura. Y además, cada una de ellas también se encuentra dividida en 3 secciones donde se amplía la información inicial con actividades de refuerzo. Igualmente, cada una de esas actividades está relacionada con el desarrollo de alguna habilidad lingüística y se representa con un icono para cada una. Por ejemplo, un ojo para la comprensión lectora, la comprensión auditiva, unos audífonos, comprensión escrita y expresión oral. Asimismo, existen iconos característicos para la reflexión sobre las estrategias de aprendizaje y para los ejercicios encaminados en la adquisición de vocabulario. Sobre las actividades de expresión oral, el libro no presenta los enlaces para poder acceder a estas actividades, por lo que concluimos que solamente el libro físico podrá ofrecer un recurso auditivo para que los estudiantes lo trabajen. Al inicio de cada unidad se presentan los contenidos de aprendizaje y los objetivos comunicativos. En algunas páginas se presenta una viñeta con el título ¿Sabías qué?, donde se incluyen datos de interés sobre la cultura mexicana. Este manual va dirigido a personas que están aprendiendo español como segunda lengua, extranjeros que desean aprender español y que se encuentran en nivel A2 siguiendo el marco común europeo de referencia para la lengua. El manual deja claro desde el principio que utilizará o que enseñará la variedad del español mexicana, ¿cierto? Una variedad de América que pertenece al macrodialecto mexicano centroamericano, de acuerdo con clasificaciones de Moreno Fernández en 2010. La variedad que se emplea en el manual sigue los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para la Lengua. Ahora en la selección de las actividades, analizamos 11 actividades relacionadas con la pronunciación y el nivel fonológico de la lengua española. De una parte, 7 actividades de lectura de diálogos y de prestar atención a la entonación. De otra parte, 4 actividades de otra índole, como actividad de lectura y repetición en voz alta de trabalenguas, actividad de identificación del error en el acento o en la tilde, actividad de separación sílaba y una actividad de identificación de la sílaba fuerte. Aquí vemos algunos ejemplos. Además, bueno, en el análisis de esas actividades revisaremos la variedad cultural y los hallazgos respecto de los usos dialectales y los aspectos fonéticos y fonológicos, además de los sociolingüísticos de los diálogos y las actividades de otra índole. En los aspectos fonéticos de las actividades de los diálogos, observamos las orientaciones de las actividades y se evidencia la repetición de una única instrucción, que es lea el diálogo con un compañero y ponga atención a la pronunciación. No existe en el manual un recurso de sonido para guiar la lectura, por tanto, en las 7 actividades de diálogos es evidente la ausencia de un modelo de pronunciación correcta, situación que tiene varias implicaciones en el proceso de aprendizaje. Primero,
El manual no es suficiente. El estudiante por sí mismo no puede aprender contenidos fonéticos de los diálogos si no tiene el apoyo de un profesor que ejemplifique la pronunciación correcta. Segundo, al no haber audios que presenten la pronunciación, los estudiantes no tienen la oportunidad de comparar sus producciones con la producción correcta ni corregir los errores que estén cometiendo. Y tercero, tampoco hay oportunidad de conocer los rasgos fonológicos de otras variedades. Adicionalmente, numerosos elementos organizan juntos la presentación de la variedad mexicana en las actividades de diálogos. Primero, en la sección que aborda la situación comunicativa de las vacaciones, menciona los lugares Arrasola y Monte Albán, sitios turísticos cercanos a Oaxaca, en México. Segundo, cuando se ejemplifica el pedido de domicilio, se utiliza el término colonia para referirse a un vecindario o barrio, palabra que no solo corresponde al léxico de la variedad mexicana, sino que también es un tipo de organización urbana particular a México. Y tercero, la divisa preferida es el peso mexicano, por lo que quien aprenda con este manual tendrá varias alusiones culturales a México, aspecto coherente con la propuesta del manual. El manual evidencia de manera explícita la variedad cultural mexicana a lo largo de las actividades comunicativas propuestas en todas las unidades. En la unidad 1 se encuentra información de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, un mapa político de los Estados Unidos mexicanos, explicaciones sobre los orígenes y particularidades de la gastronomía mexicana, y asimismo se mencionan tradiciones como las posadas navideñas y se presenta un cuadro comparativo de las ferias y fiestas en el estado del DF. En la unidad 2, correspondiente al transporte en la ciudad, el manual presenta textos informativos sobre el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México y algunos de los diálogos se refieren a calles específicas de la Ciudad de México. Cabe destacar que, como se puede observar en esta imagen, la unidad presenta un mapa político de América y las preguntas para abordar su lectura indagan cuantitativa y cualitativamente sobre los países hispanohablantes en este continente. La unidad 3, llamada Viajar es un placer, se concentra en el estado de Oaxaca, sus artesanías, productos típicos, sus sitios turísticos y arqueológicos. Además, se encuentra un dato informativo de la cantidad de hablantes de español en México y también de su riqueza lingüística en lenguas indígenas. No obstante, no menciona algún otro referente cultural que no sea mexicano o relacionado con la variedad sociolingüística mexicana. Las unidades 4, 5 y 6 son más cortas, presentan símbolos de México, la manera de llevar a cabo las celebraciones, las bodas, y por ejemplo, como en la imagen aparece el Carnaval de Oruro. Además, otro ejercicio relevante en estas unidades se observa en la identificación de enunciados verdadero o falso de acuerdo con el texto presentado en la siguiente imagen, ¿no? Esta actividad es significativa en la medida en la que es otra de las pocas inclusiones, junto con el Carnaval de Oruro en Bolivia, de elementos culturales hispanoamericanos ajenos a la cultura mexicana. Por otro lado, los trabalenguas del anexo 8 presentan palabras propias del español. Vemos la imagen en la parte inferior. Sin embargo, encontramos palabras como jacarera, cuyo significado está ligado al siglo de oro español, y a las jácaras, un género musical que floreció en España durante los siglos XVI y XVII. Jarana, cuyo significado, según la RAE, es una diversión bulliciosa y alborotada, pero en Costa Rica, El Salvador y Honduras y Nicaragua quiere decir obligación de pagar una deuda. En Cuba es una burla y en México es un instrumento de cuerda. Sí, además la pronunciación solamente se encuentra para que el estudiante la realice él mismo, ¿sí? No hay, es una instrucción básica que no profundiza en los sonidos fonéticos de las palabras o de los acentos. En el anexo 8 se solicita la lectura en voz alta y repetición. En los anexos 10 y 11 se trabaja la separación silábica y la identificación de la sílaba tónica. No vimos una profundización respecto de los componentes suprasegmentales o cómo abordar la pronunciación según el tipo de estudiante. Además, en relación con las diferencias fonéticas entre variedades, no encontramos un contraste entre el fonema S
y la aspiración, ¿cierto?, de este fonema de S o alguna entonación de las regiones del Río de la Plata, Andina o Caribe. En los anexos analizados no encontramos transcripciones fonéticas AFI, tampoco hay un audio al que podamos remitirnos, solo aparece el icono al empezar las actividades. Concluimos que el trabajo fonético se basa en la repetición guiada por parte del profesor con el uso del audio, claro está, y la conciencia silábica. Dado el diseño y organización de las actividades y del manual en general, se evidencian ciertas consecuencias claras para los involucrados en el aprendizaje del español. Por un lado, al no existir un modelo correcto de pronunciación para el estudiante, este corre el riesgo de fosilizar los patrones incorrectos que haya desarrollado, de no corregir ni superar su sordera fonológica, sino quedarse todavía sin percibir diferencias dialectales, ni poder ajustar su producción a un referente correcto y pues así disminuye la posibilidad de ser comprendidos, pues tuvieron menos oportunidades de profundizar en los contenidos de entonación, de ritmo, de curva melódica, de imitación de acentos y además no lograron pues prepararse para otras variedades del español real. Si se queda solamente con este manual, el estudiante no habría conocido los sonidos del habla caribeña, española, rioplatense o andina, por ejemplo. Además, Tatiana, el manual representa para el maestro una carga didáctica extra en la medida en la que si desea comprometerse a enseñar de manera diversa los rasgos fonéticos de la lengua, debe buscar audios externos tanto de la variedad mexicana como de otras para poder contrastar otras variedades dialectales. De igual manera, cae en el maestro la responsabilidad de modelar correctamente la entonación, diseñar actividades auditivas que suplan las que no ofrece el manual y diseñar materiales que expliquen o presenten explícitamente los saberes fonéticos, fonológicos ausentes. Pero si el maestro no cuenta con una formación sólida en la rama de la lingüística, los conocimientos que se transmitan pueden llegar a ser imprecisos, incompletos e incluso incorrectos. Claro. Y en el conjunto de actividades que corresponde a los diálogos, el ejercicio de leer y prestar atención a la propia pronunciación durante la lectura se vuelve repetitivo y en esta repetición se compromete el sentido de desafío para el aprendiz, la aplicación de los contenidos repasados previamente, y la evaluación propia de los procesos. La recomendación fundamental es la presencia de la estrategia de modelaje, es decir, debe presentarse un audio que ejemplifique correctamente los elementos segmentales y suprasegmentales de la lengua española. De una parte, la correcta dicción de las palabras ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de volver sobre el sonido de los fonemas, aclarar dudas y confirmar hipótesis sobre la pronunciación de palabras. De otra parte, el audio de conversaciones en contexto brindará más tiempo de exposición a las estructuras fonológicas de la lengua. En su cabeza podrá haber más información con respecto a la entonación natural de los hablantes nativos, a los factores que modificarían los tonos y las pausas, entre otros tantos elementos suprasegmentales que puedan analizarse. Dada la extensión de cada uno de esos elementos, no debería haber problema en trabajar numerosos diálogos, pero desde un enfoque más dinámico. En un ejercicio se podría analizar las pausas y procurar, por ejemplo, imitarlas. En otro podría formularse preguntas que contrasten un tono con una intención comunicativa. Sí, Sandra. También una adición que sugerimos y que está en concordancia con este propósito pedagógico es la inserción de explicaciones metalingüísticas accesibles. Por ejemplo, en los manuales de lengua ya existen pequeñas claves o puntos de gramática, bancos de palabras para el léxico y píldoras comunicativas, pero no se evidenció la presencia de algún espacio que ofrezca información o imágenes sobre cómo producir los fonemas o cuál es la entonación, el ritmo o los grupos fónicos del español. Agregar estas pequeñas pinceladas redactadas de manera amigable y digerible sobre estos rasgos fónicos, a la vez que se los compara con otras variedades del español, sería una modificación integral para el manual. Adicionalmente, respecto de las actividades de otra índole, específicamente hablando de los trabalenguas, tiene mayor rigor y peso pedagógico la estrategia de ejemplificar la pronunciación correcta de un trabalenguas con una explicación de los puntos de articulación.
sea únicamente con las recomendaciones escritas, acompañadas, por ejemplo, de una explicación con dibujos o esquemas sobre el funcionamiento de los órganos en el aparato fonador para producir el sonido correcto. Adicionalmente, estos trabalenguas y actividades de discriminación correcta en los acentos de las palabras e identificación de la sílaba tónica podrían potenciar el desarrollo de la interlengua de los estudiantes, agregando archivos de audio reales con los que ellos pudieran contrastar sus conocimientos. Sí, para concluir, el manual es un recurso que aborda el aprendizaje del español como segunda lengua de manera amplia, desde los enfoques textual, gramatical, cultural, comunicativo y lexical. Sin embargo, adiciones como explicaciones fonéticas explícitas y audios reales de hablantes de diversas variedades de español complementarían los contenidos que ofrece para el nivel fónico de la lengua española. Eso sería todo. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.